defensa de estos borradores para posteriormente, los días siguientes, entre el 20 y el 26 de octubre, pasar a una votación. Finalmente, al día inmediatamente siguiente, el 27 de octubre, será la presentación de los diferentes documentos político, ético y organizativo, así como las resoluciones, que serán los definitivos que darán forma ideológicamente y formalmente a Podemos. A partir de entonces entrará en lo que sería la segunda fase, que sería la selección de candidatos para los órganos que se decidan en estos documentos. Entre el 28 de octubre y el 5 de noviembre sería la presentación y promoción de estos candidatos, y el fin de semana del 8 y el 9 sería un segundo encuentro presencial en el cual serían los debates entre los candidatos, para, igualmente que en el anterior encuentro presencial, los días siguientes, la semana siguiente, entre el 10 y el 14 de noviembre, realizarse la votación de estos candidatos para estos órganos que se han definido. Finalmente, la Asamblea Ciudadana, Asamblea Constituyente, finalizará el día 15 con la presentación de los candidatos que, como digo, estarán en estos órganos que se decían en los documentos. Y, como digo, el 15 será el final de esta asamblea, si se puede. Gracias. Bueno, pues como acordamos, el segundo punto del orden del día es el de los borradores organizativos, y pasaría a explicar ahora a Quitos un documento en el que ha colaborado con compañeros de otros círculos que se llama Podemos Participar Más. Deberían de dejar. Buenas. Como ha comentado Iñaki, este documento se llama Podemos Participar Más. Está coordinado por Daniel Ripa y Diego Pacheco. Ripa es un compañero del Círculo de Oviedo y Pacheco del Círculo de Cuenca. Y se divide en varios módulos en los que hemos participado en su redacción diferentes compañeros de distintos lugares del Estado español. La iniciativa surgió a raíz del primer teleborrador que surgió allá por el mes de julio del grupo promotor, del que consideramos que era un poco deficiente en varios aspectos a nivel de participación ciudadana y a nivel también de demasiada centralización en lo territorial y alguna cosa más. Y entonces estos compañeros Ripa y Pacheco, pues se les surgió la idea de hacer otro alternativo, y fueron contactando con varios de nosotros para ver si les podíamos echar un cable. Bueno, os comento un poquitín brevemente pues algún aspecto del documento. En primer lugar, así hablando un poco de aspectos generales, el espíritu de este borrador es que creemos que Podemos, en lo organizativo, tiene que ser el reflejo de lo que propone en lo político, en el sentido de la participación ciudadana, de la transparencia, de que las decisiones partan siempre desde las bases, todo este tipo de cosas. Y por eso queríamos que en el documento aquel original no estaba planteado así. Después, como acabo de decir, bueno, creemos que dentro de lo posible hay que primar la participación ciudadana y llevar al mínimo de lo posible la representatividad. También pensamos que el documento organizativo tiene que intentar atender a la pluralidad de los diferentes pueblos que componen el Estado español, y para ello construir un modelo lo más federal posible que garantice la mayor autonomía organizativa en la realidad, basada en la realidad de cada marco territorial. Entonces pensábamos que el documento original era demasiado centralista, que la Asamblea Estatal tenía demasiadas competencias y que había que dotar de más competencias a los territorios por las diferencias que existen dentro de España. También pensábamos que debíamos ser un ejemplo claro de transparencia financiera, y para ello uno de los módulos va sobre este tema. También que habría que intentar garantizar la mayor conciliación posible entre la vida laboral y personal de la gente con la actividad política, y también para ello se ha construido un documento, un módulo que versa sobre este tema en concreto, en solitario, en el que se establecen algún tipo de mecanismos para intentar que la gente que trabaja, la gente que tiene familia, la gente que tiene menos tiempo, pues pueda participar de la misma manera que la gente que igual tenemos más tiempo libre para militar, para venir a las asambleas, para participar en las comisiones y demás. Y bueno,
ya metiéndonos un poco en el documento organizativo que es de lo que trata este punto, mandamos antes de ayer, creo que fue, o ayer por la tarde, no me acuerdo ahora mismo, se mandó ya por correo, está en Plaza Podemos hace tiempo, no sé si alguno habréis echado un ojo, pero bueno, os voy a comentar algunos aspectos. En cuanto a nivel estatal, se organizaría, el máximo órgano sería la Asamblea Ciudadana Estatal, que sería eso, el máximo órgano de decisión de Podemos. Se reuniría de manera ordinaria cada 2 años, aunque podría hacerlo con mayor asiduidad, o sea, podría hacerlo cada menos tiempo, si así lo requirieran o se decidiera por mayoría desde el Consejo Ciudadano, o si lo solicitara un 15% de inscritos en Podemos o un cuarto de los círculos territoriales variables en el Estado español. Las competencias de la Asamblea pues serían desarrollar la línea política de Podemos en todo el Estado español, aprobar los principios organizativos y sus cambios, determinar cómo se elaborará el programa, la financiación, la planificación de estrategias electorales y definición de acuerdos, alianzas con otros grupos, elegir a las personas que formarán el Consejo Ciudadano mediante listas abiertas, siempre planillas abiertas, que solo con una corrección de género para que sean paritarias, o sea, para que para que haya el mismo número de hombres y de mujeres. Y elegir también al portavoz mediante sufragio directo, así como a los miembros de la Comisión de Derechos y Garantías. Después el segundo órgano sería el Consejo Ciudadano Estatal, que sería el máximo órgano entre las distintas asambleas ciudadanas. Su función sería, se reuniría primero cada 3 meses como máximo espacio de tiempo, y impulsaría y controlaría la actuación del resto de órganos de Podemos. Estaría formado por 80 personas, que estarían elegidas, como comenté antes, de forma directa por la Asamblea Ciudadana. Listas abiertas con el tema de la paridad, de 50% de hombres y 50% de mujeres. Y estarían organizados en áreas de trabajo dentro del Consejo Ciudadano Estatal, de diferentes temas sectoriales y demás. Además de estas 80 personas elegidas directamente por la Asamblea Ciudadana Estatal, contaría con un miembro de cada Consejo Ciudadano Autonómico como enlace territorial. Y en la medida de lo posible las funciones internas del Consejo Ciudadano serían rotatorias, para que todo el mundo pudiera ir haciendo diversas cosas y no centrar las decisiones en un núcleo reducido. Para revocar a la gente del Consejo Ciudadano se pueden convocar referéndums que serían siempre de forma individual, no al Consejo entero, sino a las personas que lo componen. Y para iniciarle haría falta un 15% de inscritos en Podemos a nivel de toda España, o un cuarto de los círculos validados territorialmente en España. Y bueno, cualquier persona inscrita en Podemos o cualquier círculo puede enviar propuestas de discusión al Consejo Ciudadano. Y para que estas propuestas pasen a ser debatidas obligatoriamente dentro del Consejo Ciudadano, tendrían que contar con el aval del 10% de círculos o del 5% de inscritos en Podemos. Y bueno, las competencias del Consejo Ciudadano Estatal serían dar continuidad a la línea política acordada en las asambleas, adaptar las circunstancias del momento, elaborar y proponer borradores de programas electorales de Podemos, impulsar y controlar la actuación de los órganos de Podemos y convocar las asambleas ciudadanas. Y bueno, cualquier círculo podrá avalar equipos alternativos. También una de las competencias es proponer a los integrantes de los equipos técnicos y organizadores de la Asamblea Ciudadana. Y cualquier círculo puede avalar equipos alternativos a los que proponga el portavoz, que sería miembro de este consejo. La portavocía también sería elegido por la Asamblea Ciudadana mediante sufragio libre y directo. Debería asumir la defensa de la línea política acordada en las asambleas ciudadanas y consejos ciudadanos, y la duración del mandato del portavoz sería de 2 años con un límite de 4 mandatos, o sea que nunca podría estar más de 8 años un portavoz. Para revocarle haría falta un 25% que lo avalaran el referéndum, un 25% de inscritos en Podemos o un tercio de los círculos de Podemos en España. El Consejo de Coordinación sería junto a la portavocía, que es el otro órgano que existiría, junto con la portavocía,
sería el órgano ejecutivo de Podemos. Su mandato sería de 2 años. Estaría compuesto entre 10 y 25 personas, depende de lo que decidiera el Consejo Ciudadano. Y el portavoz es miembro nato también de este Consejo, al igual que el coordinador del Consejo Ciudadano. El resto serían elegidos por votación de los inscritos en Podemos mediante el sistema de listas abiertas. Todos los sufragios van en este sentido. Las principales competencias pues se lo dan continuidad a la línea política aprobada por las asambleas durante los periodos en los que no se esté reunido el Consejo Ciudadano. Trabajar el día a día de la organización, vamos. Y para revocar al Consejo de Coordinación haría falta un referéndum que para iniciarle haría falta el aval de 15% de inscritos en Podemos y un cuarto de los círculos. El último órgano sería la Comisión de Derechos y Garantías, que es el órgano encargado de velar por el respeto de los derechos de los miembros de Podemos y normas de funcionamiento de la organización. Estaría compuesta por 9 personas titulares y 9 suplentes, elegidas por la Asamblea Ciudadana mediante listas abiertas. Estas personas no podrían acceder a ningún otro tipo de cargo en Podemos, ni participar en listas electorales durante su mandato, ni en los 2 años posteriores a que acabara su mandato, o sea, su presencia en la comisión. Por último, el papel de los círculos, nosotros entendemos que son herramientas con las que podemos promover la participación, el debate y la relación activa con la sociedad. Pueden ser territoriales o sectoriales. Territorialmente se reconocen los niveles municipal, insular, autonómico y estatal. Niveles como el local o el comarcal, que aquí en Cantabria tiene bastante importancia, entendemos que servirían como ámbitos para la coordinación entre los círculos municipales. Aunque esto último estamos hablando, incorporando nuevas propuestas de la gente en Plaza Podemos, porque este es un preborrador, todavía no es un borrador. El borrador lo presentaremos el sábado, seguramente lo subiremos ya a la página web donde están los borradores definitivos, porque ahora estamos en un proceso de incorporar las propuestas de la gente en Plaza Podemos a nuestros borradores. Entonces hay algún tema que todavía no está construido del todo, pero lo que os estoy comentando es lo que hemos hecho nosotros. Los círculos son soberanos para organizarse de la forma que elijan, en cuanto a las áreas o comisiones que deseen, y que esas áreas y comisiones se organicen como quieran, y tienen la capacidad de iniciar procesos de consulta a la ciudadanía y trasladar propuestas de debate a los órganos de Podemos, lo que os comenté antes al Consejo de Ciudadanos y demás. Y en la Asamblea Ciudadana Estatal, esta de la que estamos ahora inmersos y que acabará en noviembre, se validará un protocolo se aprobará un protocolo de validación de los círculos. Después, esta misma estructura organizativa, os voy a comentar un poquitín lo que hemos construido, que es el documento en el que participé yo más, a nivel autonómico y municipal. A nivel autonómico existiría una Asamblea Ciudadana Autonómica que tendría unas competencias parecidas a la estatal, y que se reuniría al menos cada 2 años para renovar el Consejo Ciudadano Autonómico, y las veces que el Encuentro Ciudadano Autonómico, que es otro órgano que luego explicaré exactamente lo que es, indique para someter a votación los referendos, iniciativas y posicionamientos que emanen del mismo, y los que hayan surgido también de las personas inscritas en Podemos y de los círculos. Las asambleas ciudadanas autonómicas las hemos planteado como no presenciales, sino solo como telemáticas, o serían votaciones online, porque los encuentros ciudadanos van a ser lo que podríamos llamar las asambleas presenciales, que ahora enseguida os cuento lo que es. Las principales competencias de la Asamblea Autonómica, pues eso, son muy parecidas a las estatales, así que no os las voy a comentar porque se repite bastante. Las portavocías, aquí sí que cambia con estatal, porque mientras en el estatal entendemos que solo tiene que haber un portavoz, a nivel autonómico tendría que haber entre 2 y 4. Entre 2 y 4 portavoces, que también tendrían que ser paritarios a nivel de género. Se eligen cada 2 años en la asamblea, y para revocarla al portavoz haría falta un 25% de los inscritos en el territorio autonómico o la mitad de los círculos que lo solicitaran. El Consejo Ciudadano Autonómico estaría formado entre 10 y 30 personas. También tendría que ser en base a criterios de paridad, es decir, vamos, la mitad de hombres y la mitad de mujeres. Aquí hay una novedad un poco, que igual a algunos es un poco rara, pero entendemos que es positiva,
el 80% de los miembros del Consejo Ciudadano Autonómico estarían elegidos por plenarias abiertas, pero el 20% se elegiría mediante el sorteo entre todos los inscritos en Podemos en el territorio. Y este 20% que salía elegido mediante sorteo tendrían las competencias de fiscalizar y vigilar el funcionamiento diario de los miembros del Consejo de Ciudadano que son elegidos mediante listas abiertas. Para el referéndum de las personas que componen el Consejo Ciudadano Autonómico haría falta un 15% de inscritos o un tercio de los círculos. Luego lo que os comentaba antes del encuentro ciudadano, estas sí que serían asambleas presenciales, que serían encuentros deliberativos, abiertas a todas las personas, no solo a los inscritos en Podemos, es decir, a todo aquel que quiera ir, a toda la ciudadanía. El reglamento sería aprobado por la Asamblea Ciudadana Autonómica y puede haber encuentros ciudadanos en ámbitos inferiores territorialmente al autonómico, es decir, en Cantabria seguramente sean comarcal o... porque creo que no hay más, ¿no? Previa decisión de la Asamblea Ciudadana, eso sí. Se harán como poco cada 3 meses y todo círculo, grupo de trabajo o participante en Podemos podrá proponer cualquier tema para que se debata en ellos. Y para que esos temas se fuerce, o sea, sea obligatorio su debate, tendrá que ser avalado por un 5% de inscritos en autonomía o un 15% de los círculos. Las principales competencias serían controlar el Consejo Ciudadano, convocar al conjunto de la ciudadanía por medio de la Asamblea Ciudadana, dinamizar las propuestas que se voten en la Asamblea Ciudadana, recoger propuestas emanadas de los círculos y de las personas, de los inscritos en Podemos, plantear y conducir debates políticos, bueno, varias más que tampoco os voy a contar mucho porque ya se me acaba el tiempo y además es que no veo prácticamente nada ya. Y luego los círculos y grupos de trabajo, que son los catalizadores de la expresión popular en el territorio. Herramientas para recuperar soberanía y fomentar participación democrática directa de todas las personas. Las reuniones de estos ciclos serán siempre abiertas, bien publicitadas para que se entere todo el mundo posible y se ajustarían al método asambleario lo máximo posible. Ahí está. Los grupos de trabajo y círculos sectoriales serán dinamizados, esto es importante, los grupos de trabajo y círculos sectoriales y territoriales serán dinamizados por las personas elegidas para el Consejo Ciudadano, que son tareas de las personas del Consejo. Un minuto, Iñaki. Para impulsar la participación ciudadana a través de los círculos existiría un mecanismo de recogida de propuestas, iniciativas, posicionamientos y referendos revocatorios. Tiene la potestad para proponer y forzar la inclusión de temas en el encuentro ciudadano, para promover la convocatoria de la Asamblea Ciudadana y para promover el inicio de procesos revocatorios de miembros del Consejo Ciudadano Autonómico y las portavocías. Y bueno, ya para acabar, 30 segundos, si me lo permite Iñaki, la organización a nivel municipal sería parecida a la autonómica, solo que en los municipios con menos de 1000 inscritos, que Santander es uno de ellos y creo que por un tiempo no será, sería algo más simple y no habría consejo de coordinación. Sería simplemente encuentro ciudadano, asamblea ciudadana y portavocías. Y la asamblea ciudadana sería el órgano que tendría la potestad también ejecutiva al no haber ese consejo ciudadano. Y bueno, así es difícil explicar un documento bastante largo que conviene leer para entenderle, pero para hacer una pequeña introducción, pedíamos, los compañeros me han pedido que lo explicara para buscar también el aval de Santander, que como ha comentado antes el compañero Roberto Mazorra, no significa que Santander apoye todo el contenido del documento, sino que lo avale para que pase a la fase de borradores y a poder ser discutido junto a los demás. Bueno, gracias. Bueno, pues entiendo que los mostramos todos y luego ya decidimos los avales, ¿no? Si se dan o no. Iría ahora Roberto Mazorra con lo suyo. Sí, sí. Llega el micrófono aquí, es que yo tengo un problema de visión. No, que te lo soluciona Kevin. ¿Pero soluciona Kevin cómo? Eso ya preguntáselo a él. Sí, no, bueno, voy a intentar porque, no sé, esto es bastante árido y son cosas que más que para expresarlas verbalmente son para leerlas y analizarlas y reflexionar sobre ellas, y yo voy a dar 4 o 5 pinceladas
genéricas, y si hay personas que tienen dudas o que tienen alguna pregunta sobre cuál es lo que proponemos de una forma más específica, pues que lo hagan. El documento que hemos mandado sobre el tema organizativo, que he intentado mandar porque he tenido problemas con el correo, esto es un documento que lleva la firma de Juan Mabrún, de Kevin y de este que os habla, entre otros. Necesitamos la firma de 5 personas. Ahora mismo eso sería un problema menor. El planteamiento que nosotros hacemos es que cuando analizamos el primer documento que se presentó de Carolina Vescansa y posteriormente el documento del equipo técnico de los 5 del quinteto Iglesias, Alegre, Vescansa, Monedero y Rejón, que vimos que tampoco había demasiados cambios o que los cambios eran cosméticos, creímos que al ser un documento que iba a significar una ponencia, necesitábamos plantear un documento que tuviera otra perspectiva. Los documentos que nosotros hemos analizado, digamos que hay cosas positivas en muchos de ellos. La verdad es que hay muchísimas propuestas, no sé, pero yo tengo por ahí 8 o 9 documentos muy currados. A mí particularmente, y eso es una opinión personal, que más me gusta por su profundización y por su análisis del contexto filosófico y sociológico, es de un chico que se llama Víctor García, de Barcelona creo que es, y que planteaba cosas, bastante innovadoras, aunque tuvieran como referencia la democracia clásica ateniense, pero a mí me ha gustado sobre todo porque era un documento que era formativo, mientras que la mayoría de los documentos que nosotros hemos visto quizás cometían el error de ser excesivamente administrativos. Parecía que estaban hechos con un carácter como funcionarial o algo similar. Otro de los aspectos de los vacíos que nosotros hemos detectado en la mayor parte de los documentos analizados es la falta de una propuesta real de democracia participativa. Se supone que Podemos ha planteado a sus portavoces en el propio programa de las elecciones europeas, se establecía claramente que el modelo de democracia por el que apostamos tanto en lo externo, es decir, para el Estado español, como en lo interno, es decir, para nosotros como organización, es la democracia participativa, y sin embargo nos encontramos que prácticamente no está expresada en ningún documento de los analizados, en ninguno. Otra cosa es que los documentos puedan encerrar un modelo de democracia participativa, pero si ni siquiera se plantea teóricamente, difícilmente se puede expresar en la práctica. Por eso nosotros lo que planteamos, aparte de establecer un glosario para explicar, nos parece muy importante el tema de la formación y por tanto saber lo que significan las palabras, o por lo menos lo que significan las palabras para nosotros. Entonces expresamos las diferencias que hay con la democracia directa, con la democracia, eso que se llama democracia líquida o electrónica actualmente, que viene del 15M, con la democracia delegativa, con la democracia representativa, para que sepamos exactamente de lo que estamos hablando cuando hablamos de democracia participativa. Y creemos y somos muy críticos con el modelo que presenta Pablo Iglesias y Cía, porque creo que creemos que es un modelo centralista, es un modelo que denota miedos y tensiones y muy poco equilibrado. Creo que es un modelo clásico, es un modelo con el que no puede estar de acuerdo Podemos, y que aunque esas estructuras puedan mantenerse, para que se mantengan tendrían que equilibrarse, tendrían que tener contrapesos que nosotros esbozamos y expresamos de una forma clara en el documento. Creemos que también el círculo, como se expresa los círculos, fueron la base, si no el sustento, por lo menos el andamiaje de Podemos, y que sin los círculos municipales no estaríamos aquí. Evidentemente el inicio fue un inicio mediático, y la figura mediática de Pablo Iglesias tuvo muchísima relevancia, pero digamos que la construcción de un proyecto se tiene que sostener en algo mucho más sustancial.
Y creo que aunque los principios, si me alargo mucho me lo decís, en los principios que se han planteado y que más o menos todos los documentos los hemos enmendado, porque en general estamos bastante de acuerdo con ellos, se plantea el tema de los círculos como la unidad básica del funcionamiento de Podemos, y eso en muchos, salvo en algún documento, no se sustancia. Y nosotros creemos que la autonomía de los círculos es muy importante, una autonomía inteligente, pero creemos que eso hay que mantenerlo, porque sería, si se hiciera de otra forma, estaríamos diciendo que lo que fue Podemos en su inicio ya no va a ser, y que vamos a ser un partido clásico, que evidentemente no lo vamos a ser, ¿no? Pero ese es el tema. A ver, bueno, la cuestión es... bueno, nosotros estamos planteando cambios en la estructura. Bueno, antes de entrar en eso, lo que sí nos gustaría expresar es que, como antes expliqué, con el tema de las enmiendas, transacciones y tal, que parece que va a ser un tema de... Yo lo entiendo porque se podían presentar 200.000 enmiendas a un documento ponencia, pero que se van a establecer transacciones y fusiones entre documentos, pero que nosotros, o por lo menos nuestra intención, es que el documento sea abierto a todas aquellas personas que tengan algo que aportar. Lógicamente eso se planteará en un debate, sea a través de Plaza o sea a través de del correo electrónico o de las herramientas que utilicemos para ello, que ya se os comunicarán, pero que nosotros estamos dispuestos a absorber todas las propuestas, siempre y cuando sean coherentes con el modelo que nosotros planteamos, y por tanto evidentemente hay que analizarlo. Lo digo porque puede esto en algunos momentos parecer un filtro excesivo, el tema y después, bueno, de una forma sintética plantear que algunas propuestas de cambio con respecto a la estructura, sobre todo en el tema de la estructura estatal. Nosotros también digo que todo está sujeto a cambios, quiero decir que son borradores y posteriormente se pueden cambiar muchas cosas, pero inicialmente nosotros estamos en contra de un liderazgo fuerte expresado formalmente con la figura del secretario general. Creemos que eso que se ha planteado como sustituto a la portavacía que planteaba Carolina Descanses en un primer momento, creemos que es un error, que nos asemeja a las estructuras de los partidos políticos tradicionales y por tanto debe ser cambiado, no solo desde el punto de vista del nombre o de la denominación, sino desde el punto de vista de la propia estructura o de la propia configuración de esa figura. Planteamos algo, el nombre no sé si es muy acertado, presidencia colegiada o secretario permanente o algo así, pero que fuera de varias personas, que no fuera una sola figura la que encabeza mediáticamente y encabeza orgánicamente Podemos, sino que fueran entre 3 y 5 personas y que se rotaran a la hora de expresarse en los medios y expresarse también a la hora de repartirse el trabajo, ¿no? Creemos que es muy necesario, aparte de que los círculos, estructuras participativas como... hay un artículo de Tomás Villasante que publicó en Diagonal hace cosa de 2 meses, que plantea la diferencia entre las estructuras participativas y las estructuras representativas, y es muy interesante porque plantea una formación de equipos técnicos de formación-acción. Creo que uno de los graves problemas que tenemos en Podemos es el tema de la formación. Y también de una cosa buena, en el sentido de que ha venido gente nueva, pero esa gente esas personas necesitan esto, digamos, de ayuda técnica, nadie nace sabiendo, y necesitamos equipos técnicos que puedan manejar y que puedan trabajar esa cuestión desde el punto de vista de la participación, de la educación cívica, de la educación social. Después damos mucha importancia y le damos mayor relevancia a la Comisión de Garantías y Democráticas. La comisión sería una comisión de control y que intentaría, digamos, ser un contrapeso en un cierto sentido, en el sentido de equilibrio de poderes, como una forma judicial o una entidad de tipo judicial que fuera un contrapeso contra
los posibles abusos que se puedan cometer por acción o por omisión por parte de el legislativo, que en este caso sería los consejos ciudadanos, y el ejecutivo, que en este caso sería lo que nosotros, que ese sería otro cambio, hemos denominado mesa. Termino. Hemos terminado mesa de coordinación. Lo de mesa de coordinación es un cambio cosmético porque nos parece que hay demasiados CCs, hay demasiados consejos ciudadanos, consejo de coordinación, y para no eso no tiene mayor relevancia. Después, digamos que la estructura, también un contrapeso sería el tema de coordinación de círculos, vinculado a las estructuras representativas que se puedan elegir en los consejos ciudadanos, y ese modelo también, digamos que el modelo estatal sería replicable en las comunidades autónomas, obviamente con la diferencia de que las comunidades autónomas se forman de círculos, y entonces el círculo sería, digamos, una entidad ahí con mayor relevancia. Y termino. Bueno, vamos a ver, yo no voy a pedir el aval para ningún tipo de documento, porque es un documento estatal y está avalado. Yo, por otra parte, creo que los avales como tal no implican nada más que la gente pueda discutirlo, y ahí me parece un principio democrático, o sea que yo, vamos, creo que se tendría que avalar estos dos documentos para que se pudieran discutir, ¿no? Pero independientemente de esto, también creo que es importante que se conozcan el resto de los documentos, porque de alguna forma vamos a tener que decidir, y para poder decidir tenemos que debatir, ¿no? Yo voy a plantear, yo no voy a defender totalmente un documento, ¿no? Pero sí voy a plantear los dos extremos que en estos momentos creo que se están planteando dentro de Podemos. Lo que es una estructura partidaria clásica, pero muy clásica, y lo que es una estructura más movimentista, ¿no? Yo creo que estos dos documentos, estos dos modelos, se recogen básicamente, por eso voy a hacer un esquema muy rápido, seguramente igual no lo hago bien, y animo a que la gente lo lea y se forme una opinión, ¿no? Porque creo que eso es lo interesante, tener una opinión y poder votar sobre ello, ¿no? Y el otro extremo que estaba comentando de un partido clásico, el otro extremo sería lo que sería digamos, un movimiento, ¿no? Que yo creo que es más el espíritu inicial de Podemos, esto se va reflejando en cada uno, digamos, de las estructuras organizativas que ambos modelos presentan, y así voy a hacer una contraposición entre unos y otros. Voy a hablar de dos modelos, el de los 5 y el de Pablo Echenique, porque yo creo que representan estas dos digamos, dicotomías. Prácticamente todo el mundo habla de los distintos órganos que va a tener Podemos, ¿no? La Asamblea Ciudadana, un Consejo de Ciudadanía, un Consejo de coordinación, un portavoz, más o menos una comisión de garantías. Lo interesante son las funciones que se atribuyen a unos y a otros, ¿no? En el modelo de Echenique, el peso fundamental y las decisiones caen en los círculos. Los círculos son los que, digamos, tienen más competencias para debatir y proponer. Son círculos soberanos. Mientras que en el modelo, digamos, de los 5, el círculo no tiene, bueno, las competencias que tiene son competencias de propuesta. O sea, simplemente de hacer una propuesta al Consejo de Coordinación. Así, por ejemplo, funciones de los... Bueno, vale, más o menos esa es la línea general. Animo a que se lean las competencias concretas de los círculos, ¿no? El modelo de Echenique se basa en los círculos territoriales y en los círculos sectoriales, montando una red de círculos que se van coordinando y organizando soberanamente, ¿no? El resto de las diferencias en la estructura orgánica están también en lo que es la portavocía y la secretaría general. En el modelo de Echenique, la portavocía es colegiada. Creo que son 7 personas las que
conformarían dicha portavocía, y en el modelo de los 5 aparece lo que es la figura de un secretario general. Un secretario general que, por cierto, tiene poderes bastante plenipotenciarios, en el sentido de que tiene bastante autonomía y que además él mismo elige a los miembros del Consejo de Coordinación entre los miembros del Consejo de la Ciudadanía. Es decir, él decide quiénes forman parte del Consejo de Coordinación. Este es un modelo extraordinariamente vertical, muy vertical. Por otra parte, la conformación de las funciones tanto del Consejo de Ciudadanía como el Consejo de Coordinación son también un poquito diferentes en uno y en otro, porque en lo que es el Consejo de Ciudadanía son los órganos de un poco de dirección política y la diferencia que hay entre unos y otros es un poco las funciones y las competencias que tiene, ¿no? Hay otra cuestión que también es importante y es el que a mí también me preocupa, que es lo que llaman las cremalleras, ¿no? En la conformación de las listas por género, en uno son 50% en el de Echenique y el otro son como máximo 60 y 40. El 60 y 40, desde mi punto de vista, puede reflejar cambios, no recoge lo que es la paridad de género. Incluso puede haber bastantes diferencias entre hombres y mujeres en la conformación de miembros. Hay otra cuestión que también me parece que es importante, que tendríamos que plantearnos, y es la revocación lo que se llaman las vacunas antiburocráticas, ¿no? Que eso también es muy importante, de las que tenemos que dotarnos, ¿no? Y que es la revocación y los porcentajes que se necesitan para poder revocar a la gente. En el modelo de los 5, el porcentaje de revocación de los círculos, no sé si era el 30 o el 25, me parece que lo bajaron al 25, es muy alto. Es prácticamente convertir la revocabilidad en irrevocabilidad. Es tan alto que es imposible de alcanzar. Ese porcentaje es importante bajarlo, porque si no, no se va a tener la posibilidad de revocar a nadie por el porcentaje tan amplio que se plantea. Yo no plantearía nada más, es decir, yo lo que haría sería animaría a la gente a que se decidiera entre estos dos modelos, leyendo un poco los documentos y aportando en un sentido o en otro, porque a mí sí me parece importante que de alguna forma, que esto va a determinar lo que va a conformar la estructura de Podemos, ¿no? Entonces, que seamos un partido muy rígido y muy presidencialista, o que seamos un movimiento muy democrático, está en juego en estos momentos, y creo que estos dos documentos extremos, de alguna forma, marcan las líneas, ¿no? Entonces, nada, simplemente animo a que se lean y animo a que se vote, pues para que conformemos esto de la mejor manera posible. Bueno, ahora como siempre, pues abrimos un turno de palabra, quien quiera dar su opinión, ¿no? O plantear alguna duda, aprovechando sobre todo los documentos en los que tenemos aquí parte contratante, pues alguna duda que os haya podido surgir o algo, no sé, bueno. Hola, vale. Yo tenía una pregunta que no me ha quedado muy clara. Vamos a ver, en el documento que se ha hecho al margen, que habéis hecho vosotros y tal, ¿qué diferencias hay en lo que comentaba ella? ¿Sigue siendo el 25% me parecía, o la cuarta parte de los círculos, ¿no?, para la revocación? Sí, había un 30, un 25, me ha parecido, pero no bajaba del 25, ¿no? O sea, si nos importan las preguntas, igual que se hacen al micro y las escuchamos todas, pues las respuestas 3/4 de lo mismo. Pues si estáis en diálogo, solo os escucháis vosotros. No, salgan. No, que no me acuerdo ahora mismo de todas las porcentajes para qué, pero
son más bajos en general que el del preborrador aquel de Carolina Descansa de julio. Son más altos, son un 25% de los círculos, si no me acuerdo mal. No, o sea, un tercio de los círculos y un 25% de inscritos a la hora de revocar el portavoz estatal, porque entendemos que eso es como la máxima decisión de Podemos, ¿no? De la organización. Pero para las demás cuestiones son bajos, sobre todo 15, pues es que no me acuerdo. No, de los círculos es un tercio, seguro, eso seguro. Un cuarto de los círculos y un 15% de los inscritos, según lo que tú has estado hablando. Es que no se me olvida nada. Es que me confundo con el autonómico y el estatal y tal en los números un poco. Pero lo que sí que son muy bajos es sobre todo para las propuestas de los círculos a los encuentros ciudadanos en el caso del autonómico o el municipal y al Consejo Ciudadano en el caso del estatal. O sea, para que los círculos y los inscritos en Podemos puedan proponer temáticas que se traten, que se aprueben o que no se aprueben, pero vamos, a que se traten en la asamblea. ¿Y dónde podemos encontrar? ¿Cómo se llama el documento en concreto para buscarlo? Podemos participar más. Ese es vuestro, ¿no? ¿Y los de los 5 y Chenique? Claro. Ya. Por eso. Pero se llaman así, o sea, documento de los 5. Claro que Podemos se llama. A ver, espera, a ver si lo aclaro. Que me corrija alguien. El de los 5 es Claro que Podemos. Sí. En el que ha participado Marcos se llama Podemos Participar Más. Sí. El de Chenique, si me echa un cable, Mar, porque La hora de la gente. Es la hora de la gente, gracias. y el que está pendiente de aval, de Roberto Mazorra y Juan Abrún, no tiene nombre, pero se lo pondrán enseguida. Lo del portavoz estatal es como yo decía, es un tercio de los círculos y un 25% de los inscritos. Lo que es el 15% y un cuarto de los círculos es para los miembros del Consejo de Coordinación. En teoría, todos los borradores para la parte de transacción se van a subir a la página propuestas.podemos.info. Ahí va, menos mal que alguien... Kevin, ilumínanos. Propuestas.podemos.info. Vale. Bueno, yo simplemente una pregunta y una duda que me surge, y no sé si por lo menos en los dos borradores que habéis presentado, tanto Roberto como Quitos, se ha planteado, y es el tema de cómo comprobar las personas que se han inscrito en Podemos a través de la página web, porque sí que ha surgido en los últimos días varias informaciones al respecto de que bueno, se está inscribiendo mucha gente con perfiles o nombres falsos, utilizando seudónimos y cosas por el estilo, a pesar de que se están utilizando DNIs y números de móvil. Entonces, no sé si se había planteado realizar, una vez que se apruebe alguno de los borradores, algún tipo de comprobación para comprobar que efectivamente todas las personas que estén inscritas para votar son personas físicas reales y concuerdan, bueno, es decir, que nadie puede votar más de una vez y que no se utilizan, digamos, nombres falsos. Pues primero Vaquitos y luego Roberto. Ya la había pedido. Si no recuerdo mal, a nivel estatal eso es labor del Consejo de Coordinación el mantener al día el censo de inscritos en Podemos, para que no haya duplicidades o que una persona quede fuera o esté inscrita 2 veces, cosas de este tipo. Y a nivel autonómico y municipal sería labor del Consejo, o sea, sobre todo a nivel autonómico sería labor del Consejo Ciudadano de cada autonomía. El tener al día siempre el censo de inscritos en esa autonomía, por lo menos cada mes tendría que controlarlo. No sé si te referías a eso. ¿Puedes aguantar? No. Me refiero a que si una vez que se apruebe el borrador definitivo de organización, que está planteado en algunos de los documentos,
si va a haber algún tipo de comprobación de todos y cada uno de las personas inscritas. Si está planteado cómo se va a realizar dicha comprobación, o si se va a buscar algún tipo de herramienta informática diferente que pueda o sirva para verificar que efectivamente todas las personas que están inscritas en Podemos son personas físicas y que nadie está repetido. Vamos a ver, nosotros lo que planteamos es que tiene que estar descentralizada el tema de los inscritos, tiene que estar controlado por cada comunidad autónoma y por cada círculo. Entonces, cada círculo, lógicamente, tiene que tener conocimiento de todos los inscritos de su zona, sea un círculo local o sea un círculo comarcal. Y en ese sentido, cada círculo se tiene que poner en contacto. Lógicamente, nosotros pensamos que no puede haber inscritos fuera de un círculo. Los inscritos en Podemos tienen que formar parte del, por ejemplo, las 480 personas que hay apuntadas en Santander tienen que pertenecer al círculo de Santander, no tiene sentido otra cosa. Y en ese sentido, organización, extensión o la comisión que se decida que tiene que hacer ese trabajo se tiene que poner en contacto con todas las personas de esos círculos para comprobar lo que tú estabas planteando. Desconocía que había esos problemas. Supongo que será que ha ocurrido algún caso, pero me parece muy fuerte porque tendrían que tener todo el mundo pues varios móviles y ese tipo de cosas, ¿no? No sé. Bueno, como me ha tocado ser moderador, voy a hacer un poco de malo. Informar de que son las 9:15. Recordar que la idea es que todos los documentos están colgados en la red y que todavía no estamos en la fase de votación, sino más bien en la fase de deliberación. Entonces, invitar a todos y a todas a que tiremos de Plaza Reddit o de la página que dijimos antes. Podemos... Propuestas, borradores.podemos. ¿No de borrador? Bueno, se mandará por correo. Propuestas.borrador. No, propuestas.podemos.info, la página, siempre delante. Bueno, vale, no me hagáis loco. Se va a mandar en el correo próximamente donde están todos los documentos. Y yo creo que por tiempos, lo que habría que hacer, y es mi propuesta de moderación, es decidir si avalamos o no los dos documentos que están pendientes de aval. Y bueno, votamos y acto seguido pasamos al siguiente punto del orden del día, que además también tiene mucha amiga, que es el de los borradores políticos y estrategia política municipal. ¿Hay alguien en contra de cortar y pasar a votar los avales? No, pues venga. Primero vamos a votar el posible aval a Podemos Participar Más, que es el borrador venido desde Oviedo, Cuenca, y en el que participa el compañero Quitos. Votos a favor de avalar, y recuerdo que esto no significa que Podemos Santander esté apoyando este... Bueno, hay que dejarlo claro. Bueno, venga, votos a favor de avalar este documento. El de Quitos. En contra, pregunta mejor. Pero eso cada uno ve. Bueno, pero eso lo tiene que ver cada uno. no nos vamos a volver locos. Pregunta en contra. Pregunta en contra. Pero, ¿alguien en contra de avalar el documento? En contra. Vale, pues queda avalado. Vamos a ser un poco chapuceros por cuestión de luz, si no hay alguno que puede poder contar. Y ahora el de Roberto Mazorra y Juan Mabrún. Votos en contra de avalar el documento de Juan Mabrún y Roberto Mazorra. Votos en contra. Joder, bueno. Bueno, pues entonces quedan avalados los dos. Y ahora pasaríamos a... Con algún voto a favor, por favor. Bueno, joder, vaya ego que tenemos. A ver, votos a favor de avalar el documento de Roberto Mazorra y Juan Mabrún. Sí, Kevin. Bueno, vale, ahora sí, queda avalado. Y entonces ahora pasamos, por favor, a ver si me vas a dejar proceder. Y pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el borrador de principios políticos, en el que viene incluido y es en el que se genera la polémica, porque es en el que se habla del aspecto municipal. Entonces, Brum va a explicar su propuesta. Te voy a dar 10 minutos.
Sí. Y otra vez volvemos a repetir, quien quiera explicar otro, pues sí que damos otros 10 minutos. Vale. Bueno, pues explica 10 minutos la propuesta que está pendiente de aval, sería el mismo mecanismo, y luego cada uno es libre de hablar y de opinar sobre este tema, como siempre. Calor. Hola, muy buenas. A ver, voy a hablar del documento político. Bien, si habéis leído, no sé si conocéis el documento, va a hacer mucha referencia, sobre todo a una polémica muy especial, el tema de concurrencia o no las municipales, porque en general, viendo el documento político, tanto de los cinco promotores de Podemos, Iglesias, etc., como el resto, en general con el resto de aspectos, estamos de acuerdo. El análisis político es muy similar en muchos de los documentos que están aprobados y el nuestro sigue esa línea. Yo, para no ser reiterativo, lo que voy a enfocar ahora mismo, el tema mío del documento político es en la cuestión polémica de concurrir o no las municipales, que es el aspecto que habéis visto que ha generado más controversia. Bien, yo le iba a llamar, para captar un poco la atención y siendo estas horas, 9 razones y media para concurrir a las elecciones. Pero no me han salido 9 razones y media, porque además, ¿con qué sería una media ración? Me han salido 7 razones y podría decirse que varias medias razones. Entonces, os la voy a intentar decir, intentar ser sintético y escueto, ¿vale? ¿Por qué pensamos en eso? El documento, evidentemente, el documento político tiene más chicha, tiene más contenido, pero, insisto, me voy a centrar en esta parte porque pienso que es muy importante que concurramos a las elecciones municipales. Bien, en el documento no me voy a referir solo a lo que se dice en ese documento, sino también lo que está en el aire en contra de acudir a las municipales. Por ejemplo, se dice que en las municipales seríamos seguramente una fuerza testimonial, lo cual yo no lo pienso, no creo que fuéramos solo una fuerza testimonial, pero que no importa, porque al fin y al cabo testimonial viene de testimonio, de dar testimonio de algo. Dar testimonio supone comprobación, comprobar la veracidad, comprobar la verdad de algo. Vamos a ser, estando en las instituciones, testigos directos de esa corrupción que llevamos denunciando todo este tiempo. Eso nos va a permitir estar cerca, que nuestra denuncia cobre visibilidad, cobre consistencia y rigor ante la ciudadanía, porque vamos a estar en esas instituciones y esas denuncias que hacemos desde fuera, cuando estemos dentro, van a ganar en rigor y consistencia. Y yo pienso que esa parte es importante. Además, fijaros una cosa, no solo que ganará credibilidad ante la ciudadanía las denuncias de corrupción, de redes clientelares, etcétera, que podamos nosotros suscitar estando dentro, sino que además, fijaros, desde fuera, desde la periferia de las instituciones, estamos siendo disuasorios de prácticas que se estaban acometiendo hasta ahora. Ha habido cambios, ya escuchamos la polémica de Monedero, que es Podemos ha sido el causante de todo, no sé si de todo, pero gran parte de las cosas que están sucediendo y que no habían sucedido antes en este país. Si desde la periferia de las instituciones estamos teniendo este carácter disuasorio para ciertas prácticas, imaginaros lo que podemos hacer dentro, aunque sea con ese carácter, que yo no lo veo mal, testimonial. Ese es un motivo para concurrir a las elecciones. Segundo motivo, hay una posibilidad real, cierta, de debilitar, disminuir, disolver en cierta manera la fuerza de los círculos, y con ello se produciría también el inevitable deshinchamiento, desinflamiento del proyecto de Podemos. La gente trabaja en los círculos, los que acudís a la asamblea o luego a las comisiones. En general se hablaba también mucho, evidentemente, de aspectos organizativos, pero estamos muy pendientes de lo que pasa en nuestro municipio. Hicimos un encuentro la semana pasada en Cantabria que se constató que cada uno de los círculos, en esos 5 minutos, con esos resúmenes que nos daban de lo que pasaba en su municipio, estaban muy pendientes de lo que estaba pasando en ellos. ¿Para qué estamos pendientes de lo que pasa en los municipios, de los problemas que tenemos? Supongo que será para solucionarlos. ¿Dónde se solucionan esos problemas? En el ámbito municipal. Toda la gente que está ejecutando un trabajo muy valioso y preparándose no está solo para denunciar lo que pasa, sino para transformarlo. Vamos a quitar energía y dinamismo a un montón de personas que están trabajando para transformar el ámbito municipal, y además estamos trabajando cerca
de los movimientos sociales y de los grupos, también de las asociaciones de vecinos. ¿Vosotros creéis que las asociaciones de vecinos van a acercarse o van a escucharnos con el mismo interés o van a estar con otros grupos que realmente pueden llevar el altavoz de sus denuncias a los plenos y transformar su realidad? Yo creo que nos alejará. Habrá gente que perderá el interés de estar discutiendo en los círculos para no poder solucionar nada, y luego las propias asociaciones de vecinos o movimientos sociales pues preferirán estar con otros grupos que pueden solucionar los problemas que ellos tienen. Bien, tercer punto. Otra de las objeciones que nosotros hacemos, se dice que se asume un gran riesgo concurriendo a las municipales a cambio de obtener beneficios mínimos. Se apunta, insisto, que nuestras perspectivas municipales son pequeñas, que va a ser difícil que gobernemos los municipios. Pero este reproche se puede hacer también a nivel nacional autonómico. ¿Realmente pensamos que a nivel autonómico en general tenemos la posibilidad de gobernar? Además, el proyecto que hay a nivel estatal es muchísimo más ambicioso. Se habla de cambiar un régimen constitucional. Para eso se necesitan mayorías absolutamente extraordinarias. 2/3, 3/4, estamos en el mejor de los casos muy cerca del PSOE como tercera fuerza política. Si estamos haciendo, que se hace específicamente en el documento, estamos haciendo esa reflexión de que no tenemos posibilidades de gobernar, no tenemos posibilidades de hacer los cambios que aspiramos, pues se podría hacer el mismo reproche incluso a nivel estatal. Necesitamos mayorías muy cualificadas, no yo solo mayorías absolutas. Es más, tal como está ahora mismo el sistema y con las mayorías que se pueden obtener, es más fácil hacer un giro más modesto, pero el giro que necesita a lo mejor el municipio en las municipales, que hacer un giro real de ese cambio en las estatales, tal como está ahora planteado el tema y con las posibilidades. Quiero decir que si se hace este reproche municipalmente, también se debería hacer estatalmente. Bien, en cuarto lugar, se habla también de preservar la marca Podemos. Yo pienso que eso es absolutamente ilusorio, ¿no? Cuando se habla de preservar la marca, y dice, bueno, iremos con los ganemos, posiblemente. No se apunta en el documento si vamos a ir no se dice que vayamos colectivamente, sino que puede ser individualmente. Ganemos va a ser una nueva marca que se va a asociar, queramos o no, se va a asociar a Podemos. Además, muchos individualmente van a acudir a esos ganemos, van a ir allí, entonces, querámoslo o no, se va a asociar a la marca Podemos, se va a asociar en cierta manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también los errores, hay un temor a que cometamos errores, ganemos, y eso puede hacernos perder fuerza. Pero hay un problema mayor, que los errores que cometa ganemos se atribuyan a Podemos sin que Podemos pueda hacer nada para reducirlos, porque no tendríamos control sobre esos errores. Al final, querámoslo o no, se va a pensar que ganemos es una unión de un Podemos, de Izquierda Unida, y por mucho que ya vayamos de forma individual o colectiva con estos proyectos, se nos va a hacer responsables de esos errores sin posibilidad de controlarlos, ni siquiera, ¿no? Además, vamos a perder de esta manera, 7:40, vamos a perder de esta manera un capital humano muy importante. Hay gente que querrá transformar esa realidad y será con otros grupos que están dispuestos a luchar por empoderarse, a participar en las municipales, y perderemos mucha gente. No estamos para perder. Además, las municipales es un momento para congregar energía, para aumentar, amplificar el efecto Podemos. No podemos perder esa fuerza. Se dice también que, bueno, que al final las municipales no son tan importantes, pero ¿quién iba a pensar que las europeas, que no significaban nada, iban a significar lo que ha significado? Vamos a perder la oportunidad de dar un nuevo impulso a Podemos, de congregar, de concitar nuevas energías. Yo no lo veo. Quinto punto. También se dice que se puede dar la idea, trasladar la idea de que hacemos frente de izquierda, que si Podemos por un lado, que si ganemos por otro. La idea que yo he entendido que somos, además por los análisis sociológicos, que al fin y al cabo somos un proyecto transversal. Eso lo decía el otro día, por ejemplo, Pablo Iglesias. El 17% de nuestros votos, según la última encuesta, provienen hasta del PP. Entonces también hay un temor de que al ser este frente de izquierda se pueda entender como un frente popular y ahuyentar a gente. Yo creo que nuestra marca
tiene un carácter transversal, evidentemente la mayoría entiendo que somos de izquierda, pero estamos logrando atraer a otra gente. Quizás con estos frentes de Ganemos, Podemos, más otras sopas de siglas, en vez de sumar 1 más 1 en política no siempre es a un 2, a lo mejor 1 más 1 es 1,5. Yo pienso que teniendo esta marca y esta transversalidad no deberíamos perder esa impronta. ¿Queda poco? Sexto punto. Ya solo quedaría uno y los medios puntos, pues quizá para otra ocasión. Sexto punto. Vamos a ver. Este es un punto de principios. Si lo principal o una de las principales ideas fuerza de Podemos es la del empoderamiento ciudadano, ¿por qué vamos a negar la posibilidad de ese empoderamiento a las primeras de cambio? Cuando hay una primera ocasión para hacerla efectiva. Si el poder está en las instituciones, ¿por qué nos vamos a negar a participar en ellas? Se apunta que quizás se dice en el documento que no estamos quizás preparados, pero ¿cuándo lo vamos a estar? ¿Quién decide cuándo estamos preparados? ¿Vamos a poner un ente sobrecualificado de empoderamiento que decida cuándo los de abajo estamos preparados o no? Si un círculo decide presentarse y no pasa las líneas rojas, los límites programáticos y cumple con los principios del programa, necesita que alguien desde arriba le dé autorización y diga ahora sí puedes empoderarte. Es una contradicción lógica. O sea, ¿estamos empoderados o no estamos empoderados? Si nos tienen que empoderar o nos tienen que decir cuando estamos empoderados, no lo vamos a estar. Bien, séptimo punto, y ya acabo. Bueno, hay otro punto, ¿vale?, que se habla también de que, bueno, esto ya es en el extrarradio de las argumentaciones, ¿no?, de que hay cierta irrelevancia numérica de los círculos. Dice, bueno, al fin y al cabo los círculos han hecho labor, pero somos ¿cuántos? 10.000, 20.000, 30.000, cuando hay millones de votantes, ¿no? Lo que no se tiene en cuenta en ese aspecto, lo que no se tiene en cuenta, ¿no?, cuando se piensa en eso de los círculos, es que esos 10.000, 20.000, 30.000 tienen familia. Esos 10.000, 20.000, 30.000 se han reunido con asociaciones, se han reunido con gente, entonces eso multiplica el efecto de la fuerza, de la energía de esos círculos. O sea, no es irrelevante pensar, es que al final los círculos quieren congregarse, quieren ir a las municipales, pero la gente a lo mejor tiene otra visión. Es que si nosotros hemos alcanzado esta fuerza, se hacen algunos análisis de, esto es, lo han concitado esos Pablo Iglesias, un tema mediático. Yo entiendo que el tema mediático evidentemente ha ayudado para lograr conseguir 1, 2, 3 diputados, pero ¿alguien realmente cree que sin la fuerza de los círculos y la energía que ha suscitado y que ha logrado ampliar, podríamos haber mantenido esa fuerza y haberla ampliado hasta esos límites? A mí me cuesta creerlo, y eso entronca también con la idea que hay en los rebordes de esta cuestión de acudir o no a las municipales, de si los círculos estamos o no preparados y si es necesario o no tanta presencia de los círculos. Las medias razones me las... ¿No tengo 2 minutos para las medias razones? Es muy tarde. Bueno. Venga, rápido, van rápido. Mira, esto es... Voy a ir rápido. Contesto directamente a lo que dice el documento. Sí, no me enrollo. Tengo a un lado, y este va a ser de Pablo Iglesias, y yo hago de Juan Pabrón y le contesto lo que dice el documento. Además tiene un toque. Nuestra tarea, dice el documento, no es ocupar cargos, sino dar pasos efectivos por el cambio político. Y yo me pregunto, ¿pero no serían precisamente esos cargos los que otorgarían el poder para producir los cambios políticos? Esta es una afirmación contradictoria con el devenir del movimiento que se ha convertido en un partido político precisamente para ocupar esos cargos, a partir de los cuales se producirían los cambios políticos. Un trabalengua que intentaré descifrar algún día. Se habla también que con que solo 2 de los 8.100 ayuntamientos cometieran un error, se dice en el documento, eso se amplificaría de forma exponencial, los errores que pudiéramos cometer. Pero bueno, esos errores los podemos cometer ahora, los podemos cometer dentro de un año, dentro de 2, dentro de 3, y que están vacunados a nivel estatal y autonómico para cometer esos errores, son mejores que los que tenemos los círculos territoriales y ellos no los van a cometer. De todas formas sabemos que lo van a amplificar, hagamos lo que hagamos. Y el miedo no nos ha traído hasta aquí. No podemos estar temerosos de que puedan amplificar nuestros errores, y lo que tenemos que intentar con los controles que tenemos es evitar que se cometan.
dice, y ya acabo, no vamos a repetir los errores de los partidos de la casta, y a veces la construcción popular tiene ritmo distinto de los de las maquinarias tradicionales. Esta es una forma de decir que no tenemos que hacer como los partidos políticos tradicionales y acudir a todas las elecciones en todos los municipios. Es que ese no es el error de la casta. El error de la casta no es acudir a las municipales ni acudir en determinados municipios, en muchos más o menos. El error de la casta es apropiarse de las instituciones para su lucro personal, para crear redes clientelares y corruptas. Entonces, no entiendo yo que eso tenga que ver con lo otro. Entonces, la única forma de evitar este problema sería sencillamente no acudir a las elecciones, porque así evitas cualquier red clientelar o corrupta, ¿vale? Entonces, siento haber estado 2 minutos más, pero bueno, esas son un poco las ideas del documento, que lo único que pedimos, como pedimos anteriormente, es el aval, que no significa, evidentemente, que lo apoyéis, sino nada más que le damos un impulso para que pueda ser posteriormente debatido. Muchas gracias. Bueno, pues repitiendo el formato de antes, ahora se abre un turno de palabras para quien quiera aportar algo o preguntar algo, aprovechando que están aquí la forma tal, y si no, pasamos a votar. Allí, ¿vale? allí. Hay que levantarse, además. Cuidado, es que ¿qué es esto? No me puedo separar, vamos. Vale. Bueno, yo quiero decir que en principio comparto prácticamente todos los argumentos que se han señalado en este último borrador. Es decir, creo que las elecciones municipales son importantes. Yo diría que además son las más importantes probablemente de las elecciones que pueda enfrentarse Podemos. Es el nivel local, es el nivel justamente donde la gente ve los problemas que tiene más directamente, y creo que son fundamentales. Por tanto, yo creo que en ese sentido me manifiesto pues prácticamente de acuerdo con el documento que se ha planteado. Lo que quería señalar únicamente es que, o tratar de explicar un poco, desde mi punto de vista, por qué se hace este tipo de negativa por parte no sé cómo llamarle ya, de las 5 que han firmado el documento político y también el documento organizativo. Lo que quería decir es que finalmente los dos documentos están enormemente implicados. Es decir, que si de hecho se plantea el que no se presente, no se gaste la marca de Podemos en las elecciones, para mí una de las cosas más graves es precisamente que se manifieste de esa manera. Es decir, que se plantee desde una supuesta, parece que ya ejecutiva formada, antes incluso de que se discutan los modelos organizativos, el que no haya que concurrir a las elecciones municipales. Y eso tiene mucho que ver con el modelo que antes señalaba Mar, un poco totalmente piramidal, que se está proponiendo en el documento organizativo. Claro, al presentarlo como dos documentos distintos, uno político y otro organizativo, pues prácticamente se pierde la perspectiva de que realmente son las mismas personas y que realmente están planteando una cosa que es única, es decir, que tiene un mismo planteamiento. ¿Qué sucede entonces? Bueno, lo que nos están diciendo es el peligro que tiene que a las elecciones municipales se presenten una serie de personas que pueden no estar de acuerdo con o no estar en el espíritu un poco que recoge, o en la línea política, si se quiere ver así, que tiene Podemos. Y efectivamente, con la estructura piramidal que se plantea de partido, es absolutamente lógico que se plantee así. ¿Por qué? Pues porque Pablo Iglesias y el resto de los compañeros que forman esa cúpula, vamos a llamarla así, o ese grupo, un poco de grupo promotor, realmente es imposible que pueda controlar a esas personas o a esos candidatos municipales. Es imposible. Lo es ahora y lo va a ser en el futuro. Es decir, no se puede plantear una organización en la cual desde la cúspide se vaya a controlar todo lo que pueda pasar en el exterior. Señalaba Mar antes otro modelo, y por cierto, hay un modelo que ha presentado antes Roberto Mazorra y que yo no conocía. A mí me han llegado algunos, pero este desde luego no me ha llegado, por lo tanto no le he podido leer y no le puedo valorar más que por lo que he oído aquí. Pero hay otros modelos, como decía, como el de Echenique, por ejemplo, que he señalado Omar anteriormente, en el cual la base un poco de la organización es la base por abajo, es decir, es la base de los círculos. Realmente, si este modelo es el que nosotros aceptásemos, y por tanto quiero plantear que las discusiones
deberían ser o deberían tener esa conexión entre lo político y lo organizativo, si realmente vamos a un modelo donde los círculos tengan realmente peso, no hay que tener ningún miedo a la presentación en elecciones municipales, porque realmente van a ser los círculos los que pueden controlar esos posibles trepas o lo que sea que tiene miedo el equipo promotor, ¿no? Entonces, en ese sentido, si funciona realmente la base, es decir, si funcionan los círculos, y para que funcionen los círculos yo creo que lo que tienen que hacer es mucho debate político en los círculos, es decir, no venir ya con propuestas acabadas, sino como hoy estamos haciendo, es decir, venir con propuestas que se puedan contrastar, que se pueda deliberar a partir de esas propuestas. Bueno, pues si eso existe, si realmente esa base existe, no hay que tener ningún miedo a la presentación de las municipales. Es más, eso es lo más importante seguramente que puede hacer Podemos en este momento y en el futuro, es decir, asentarse sobre el territorio, asentarse sobre los problemas concretos de esas colectividades un poco locales. Bueno, ahora iría Quitos, luego Julio y luego yo que me lo pido. Ahí va. Y si os parece bien, eso, aligerando, por favor. Te he visto, Robert. Bueno, no voy a comentar mucho respecto al documento. Yo mandé uno por correo que va en una línea bastante contraria al documento que ha presentado Juanma, pero tampoco voy a meter mucho ahí. Solo voy a comentar que creo que nos estamos centrando demasiado siempre en hablar de círculos y círculos y círculos y círculos. Creo que el gran éxito de Podemos ha sido movilizar a una gran parte de la ciudadanía desencantada con la política, que pasaba de la política, que no se preocupaba nunca por los acontecimientos políticos ni por lo que supone la política en su día a día, y que los círculos, mal que me pese, me encantaría que fueran órganos en el que la gente participara masivamente y todo el mundo tuviera la conciencia política en niveles altísimos, pero no se ve así. Yo participo en el círculo activamente en las comisiones de trabajo, en los grupos de trabajo, en todo lo que puedo, y sigo bien, digamos, llevo meses viendo las mismas caras día tras día y tras día. Las asambleas cada vez somos menos gente. Mientras que en Santander hay unos 400 y pico, 500 inscritos, en Cantabria 1500 así. Y los que somos activos ya veis los que somos. Creo que el éxito de Podemos es no apartar a la gente que no está activa en política todavía por muchísimas razones que no hay tiempo ahora mismo de explicar. Y el hecho de que los círculos decidan, si ellos mismos tengan la soberanía de decidir presentarse a las municipales o no, me parece una falta de respeto a toda esa gente ilusionada con Podemos por muchas otras causas y que no participan activamente en los círculos. No me posiciono radicalmente ni en contra ni a favor de las municipales, porque creo que es una posición muy maximalista, en el sentido de que no la veo en sentido. Creo que habría que analizar cada caso y en cada territorio y demás. Pero creo que si un círculo local tiene la voluntad de presentarse a las elecciones, tendrían que pasar muchos filtros, y por lo menos uno básico, que sería el órgano X que se llame, pero la Asamblea Ciudadana Autonómica mínimo tendría que pasar ese filtro. Creo que todos los inscritos en autonomía de un círculo local que se quiera presentar a las elecciones tendrían que conocer el proyecto, las caras, lo que quieren, lo que buscan y lo que no, para aprobar esa presentación. Y no comparto con el documento solo una cosa, que las elecciones municipales no tengan tanto riesgo, tienen muchísimo riesgo. No somos conscientes de que tenemos todo en nuestra contra, y que si vamos a un ayuntamiento con 4 o 5 concejales o 10 concejales, no da igual, y cualquiera de ellos lo hace mal, ya no por mala intención, sino por inexperiencia, por ineficacia, porque somos gente que no tenemos experiencia en gestión municipal, no hay gestión política de ningún tipo, en ningún cargo institucional, vamos a tener todo en contra y nos van a machacar. Y el objetivo estratégico que Podemos es ganar las generales del 2015, ese es el objetivo estratégico. Y si en las elecciones municipales sacamos algo y lo hacemos mal, creo que la ilusión de la gente, en cuanto a la limpieza que hasta ahora tiene Podemos en el sentido de la corrupción, de cero corrupción, de no haber tocado nunca nada de poder y así, en cuanto eso se venga abajo, creo que se puede venir abajo la ilusión de muchas personas. Bueno, Quitos lo ha hecho en 3 minutos, Julio. Ahí lo dejo. Hola, buenas. Lo primero, dar las gracias a todas. Yo creo que somos mayores, que hablan de la emancipación ciudadana, que no tenemos que pedirle permiso a papá ni a mamá,
que yo creo que estamos suficientemente capacitados todos para en lo de las municipales, respeto todas las opiniones, pero creo que podemos y que debemos, vamos, o sea, presentarnos. Ahí ahora mismo hay mucho entusiasmo y mucha ilusión. ¿Y qué pasaría con los círculos que se han creado en los pueblos pequeños que están trabajando muchas personas? ¿Qué pasaría? ¿Los dejaríamos dentro 4 años y medio, esperar hasta el 2018, por ejemplo? Yo creo que no, vamos, o sea, y creo que hay personas muy capacitadas, vamos, o sea, y no tenemos que tener miedo con el miedo, que nos vamos a presentar a las autonómicas, nos vamos a presentar a las nacionales, ¿no? Bien, nos presentaremos, pero primero ahora mismo están las municipales y luego las autonómicas, y bajo mi humilde opinión creo que deberíamos presentarnos, y que somos mayores, y que estamos capacitados, y podemos dar ejemplo. Por ejemplo, en los partidos mayoritarios hablamos de PP, PSOE, etcétera, etcétera, nacionalistas también, que están corruptos, la mayoría de ellos, pues ¿qué hacen? El corporativismo, cuando una persona está implicada, los tapan ellos mismos, son cómplices. Nosotros podemos dar ejemplo. Si, por ejemplo, hay una persona que se ha sumado para pillar cacho, como dicen algunos, pues lo que tenemos que hacer es dar ejemplo y apartarlo, y así podemos dar ejemplo, vamos, y hacer muchísimas más cosas. Muchísimas gracias. No, ven. O alguien que venga aquí a controlarme a mí. A controlarte. Una mano no se le va. Ya llevas 3 segundos. Me sobran 15. No he cogido ni la libreta todavía. Bueno, si igual hasta me lo sé de memoria. Bueno, rápidamente, yo creo que estamos mezclando 2 debates. Porque para mí son 2 debates. Uno es, ¿quién decide, quién tiene la competencia de decidir si nos presentamos o no? Y el otro es si nos presentamos o no. Y para mí no corren la misma prisa ambos por igual. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en el proceso constituyente. Asamblea sí se puede, todo el rato definiendo que estamos en el proceso constituyente que va a definir los métodos de funcionamiento orgánico del partido que surja denominado Podemos. Y sin embargo las elecciones están para allá para mayo. O sea, falta casi tanto tiempo para las elecciones como el que llevamos existiendo, ¿vale? Por poner un poco de referencia. Entonces, a mí lo que verdaderamente me importa no es que hoy decidamos aquí, creo que es el error, no creo que tengamos que decidir hoy aquí, ni hoy, ni mañana, ni pasado, si nos presentamos o no. Lo que verdaderamente a mí me importa, y es lo que enlaza con la Asamblea Ciudadana, si se puede, es quién va a decidir si en Cantabria nos presentamos o no a esta o a otra elección. Y eso es lo verdaderamente importante a mi modo de ver. Y eso es en lo que, ahora que estamos inmersos en este proceso constituyente, es lo que los círculos y las autonomías y las gentes que también, aunque participen desde fuera, pero son Podemos, como decía Quitos, eso es lo que tenemos que tener claro ahora. Porque es lo que se va a decidir en esta asamblea. Y a mí, yo no me voy a posicionar, porque no creo que esté ahora en condiciones de valorar una futura candidatura local cuando ni siquiera le hemos puesto caras. Ni le hemos puesto nombres, ni le hemos puesto capacidades, como apuntaban antes. Entonces, para mí, el verdadero problema, y que a mí personalmente no me gusta, es que vengan desde Madrid a decirme si yo me presento o no a las elecciones de mi pueblo. Y creo que ese es el verdadero debate que se tiene que tener aquí. O sea, estamos hablando de un movimiento, como bien apuntaban antes los compañeros, que habla de empoderar a la gente. Empoderar implica poder de decisión. Y entonces yo no entiendo que me empoderen, que me saquen a la calle y que me digan, eres mayorcito para participar en política, y 2 meses después me vengan diciendo que no soy quien para decidir lo que hago con mi pueblo y con mi autonomía. Autonomía, que su propio nombre indica que decidiremos nosotros. Y eso es lo que yo creo que se tiene que defender desde ya. Luego, más adelante, entre todos nosotros, todas y todos nosotros, en los respectivos círculos y en los respectivos territorios, decidiremos. Pero yo creo que el debate que hay que tener hoy es que la gente de la periferia tenemos que decidir las cosas nuestras propias de la periferia. Que en Cantabria seamos los cántabros y las cántabras y los ciudadanos, porque soy foria, obviamente yo no soy cántabro, pero seremos nosotros los que vivimos aquí, los que trabajamos aquí el día a día, los que decidamos si vamos a presentarnos o no, conociendo la realidad de los territorios. No me lo molas, cabrón. Ah, ya está. Bueno, pues que yo creo que el debate no es la decisión en sí de presentarse o no. El verdadero debate que urge ahora es, valga la redundancia, de decidir quién decide. Luego ahora va Macorra, luego Brum y luego tú. Y venga.
Bueno, yo no sé si habéis asistido alguna vez a un pleno del Ayuntamiento de Santander, 180.000 habitantes, se supone que habrá gente sobradamente preparada y capacitada. Pues yo he estado un par de veces y aluciné en colores. Es decir, allí había un primate jefe, Íñigo de la Serna, y después, lo digo sinceramente, o por lo menos me pareció a mí, una banda de incompetentes rodeándole, tanto los del PP como los del PSOE y los del PRC. O sea, yo a las personas que conozco aquí me parece que estarían, hablo del tema de la preparación, seguramente preparadas para oponerse al jefe de la manada, al jefe de la gente que tiene el PP. Y después, vamos a ver, una cosa que me parece importante es que a aquellas personas que apuestan por presentarnos, independientemente de lo que ha hecho Iñaki, que yo estoy muy de acuerdo con él, que no se desanimen. Yo estoy trabajando en el tema de extensión y lo que estoy es captando, pues eso, un cierto desánimo en determinadas personas de pueblos pequeños, sobre todo, porque aquí en Santander no tendríamos tanto problema para si queremos montar una candidatura, y evidentemente, aunque no tendría los mismos resultados que una candidatura de Podemos, pero sobre todo en los pueblos pequeños, en mi pueblo, en Villacarriedo, en Castañeda, en Puente Viesco, es muy difícil, porque no estamos montando un movimiento social, estamos montando un movimiento político diferente, pero es un movimiento político que plantea presentarse a las elecciones, no estamos hablando de otra cosa. Y entonces, la labor de extensión que estábamos haciendo una serie de compañeros desde hace semanas, se nos ha desbaratado bastante, quiero decir, sobre todo en los sitios, en los pueblos pequeños, ¿no? Donde evidentemente no hay posibilidad de candidaturas de unidad popular, ni hay posibilidades de montar un ganemos allí, o planteas Podemos con posibilidades más que claras de obtener representación, y representación importante en algunos pueblos. En algunos pueblos solo ahí está el PP o solo está el PRC, y nosotros seríamos una oposición fuerte, y nos lo cargamos. Pero es que nos cargamos además los círculos que se están creando en esas zonas. 10, 15 personas en pueblos donde hasta hace poco no votaba, o sea, ni el tato, o votaban a PP, PSOE, PRC, ¿no? Y qué más, a ver si... y después hay otra cuestión, creo que, y termino ya, creo que el tema de las municipales no solo es presentarse, significa aumentar y reforzar la estructura. Y reforzar la estructura en cuanto a personas y reforzar la estructura en cuanto a medios. Es decir, nosotros invertiríamos los posibles recursos, el tema que estamos hablando del salario, los salarios reducidos de la gente que entrara de concejales y tal, de aportarlo a la propia organización para intentar que tuviéramos ahí una fuerza, porque vamos a ver, el voluntarismo es necesario, todos somos voluntarios, pero en un momento dado vamos a necesitar gente que se profesionalice y gente que esté a tiempo completo, porque el enemigo es, aparte de cruel, tiene muchos medios y tiene muchos recursos, y necesitamos recursos, y las municipales nos darían esos recursos para poder ganar las generales. Sin esas municipales las generales están perdidas, y me temo además que se resquebrajaría el sistema de círculos y el modelo que nos hemos planteado desde el inicio en Podemos. Pero Brun, ¿tú crees? Sabas, ¿no? Ahí va, pues venga. Bueno, a ver, hay una palabra, luego Amar, mientras habla María, tomo las últimas palabras porque van a dar las 10 y todavía faltaría un punto, que bueno, es muy corto el último, pero yo creo que queda la votación. Por eso, si no os parece mal, mientras hable María, se piden palabras y se dan. Y luego ya se cierra. Bueno, nadie se pone, así que quien quiera que hable ahora o que haya pasado. No, yo solo quería decir que, bueno, en base a las noticias que se están oyendo esta última semana en televisión, exactamente el debate es si vamos o no vamos a las municipales. Yo estoy un poco con Iñaki, creo que deberíamos debatir primero si Madrid tiene o no tiene autoridad para decirle a un círculo autónomo, que es el Círculo de Santander, si puede o no puede presentarse a unas municipales. Efectivamente, como círculo autónomo, Madrid no es quien decirnos lo que tenemos o no tenemos que hacer. Luego, de cara a presentarnos o no presentarnos, yo entiendo que en ciudades como Barcelona, donde existen muchísimas alternativas, no es que esté Podemos, no es que esté Guayem, es que existen más alternativas en las grandes ciudades, es muy fácil coger y decir, vamos a buscar una opción que nos convenga y la apoyamos y punto.
En ciudades como Santander, donde vivimos presas de un tripartidismo corrosivo, donde el PRC lo que hace es darle la llave del poder al PP o al PSOE, según le convenga, no tenemos una alternativa a la que apoyar. Por lo tanto, nuestro planteamiento debería ser, ¿vamos o no vamos a esas municipales? Yo voto que sí. ¿Y cómo vamos y de qué manera vamos? O sea, deberíamos coger y determinar de qué manera queremos ir a esas municipales. Efectivamente, quiénes van a ser quienes nos representen como partido, de qué manera serían elegidos, de qué manera irían a trabajar o no irían a trabajar y qué autonomía tendrían para tomar decisiones y votar en esos consejos o en esos parlamentos, bien sean autonómicos o municipales. Lo que no podemos hacer es coger y dejar que Madrid venga y nos diga lo que debemos hacer, porque para eso existen el PP, el PSOE y demás partidos nacionalistas, con los cuales no tenemos ningún problema y están. Si tú quieres que te digan lo que tienes que hacer, pues te haces del PP, viene Rajoy, te manda y punto. Cuando uno quiere una autonomía, y creo que aquí los que estamos es porque nos gusta participar y nos gustaría formar parte de la toma de decisiones, tanto en decidir si vamos o no vamos a esas elecciones como en escribir ese programa electoral con el que habría que ir. Exactamente como ha dicho Iñaki, y estoy totalmente de acuerdo con él, lo primero es debatir si Madrid es quién, determinarnos. Creo que en algunos de los muchos documentos que llevo leídos se dice que los círculos son 100% autónomos en lo que a su territorio corresponde. Como Círculo de Santander tendremos que determinar si queremos ir a las municipales de Santander. El Círculo de Cantabria tendrá que determinar si está preparado o no para ir a esas autonómicas. Y luego, decidiendo o no decidiendo si vamos o no vamos a esas municipales, repito y insisto, en ciudades como Barcelona, Madrid, incluso en el País Vasco, que existen cantidad de organizaciones políticas, tienen alternativa. Aquí en Cantabria solo existe el tripartito. Están PP, PSOE y PRC, y el PRC única y exclusivamente vale para darle la llave del poder al PP o al PSOE. Si nosotros estamos aquí porque ya no estamos de acuerdo con ninguna de esas tres ideas, tendremos que determinar que vamos a unas municipales y habrá que ponerse a trabajar ya, porque he oído repetidas veces, es que son en mayo, ya hay tiempo. Yo no sé lo que se piensa la gente que lleva a redactar un programa electoral, yo no sé lo que se piensa la gente que lleva a organizar unas primarias para elegir esa representación, y yo no sé el tiempo que se piensa la gente que realmente tenemos. O sea, si vamos a ir a esas municipales, y yo soy de las que piensa que deberíamos hacerlo, no porque mañana tenga que haber un alcalde de Podemos, que ojalá lo hubiera, solo por el hecho de tener representación en las cámaras y en las instituciones que representan a la población en general. Perdón, termino. No, que digo que deberíamos ir, y que sí, creo que debería plantearse en todo caso una asamblea de Santander monotemática sobre las municipales, y en las cuales se decidiera si vamos a ir y cómo vamos a elegir a quien nos represente y cómo se va a redactar el programa electoral, etcétera. Y perdona, Iñaki, por haberme pasado del tiempo. Muy bien. Como me has dado la razón, no voy a decir nada. A ver, un apunte, porque veo que la gente se corta mucho. Cuando decimos un tiempo, yo lo que estoy haciendo es pasar el móvil delante para que seamos conscientes de que te has pasado. Pero no hay que parar la intervención, pedir perdón ni nada de eso. Sencillamente te estoy diciendo, sé consciente que tienes que ir cortando. Ya está, no hay que dramatizar. Yo no voy a repetir, no voy a reiterar digamos, lo que aquí se ha hablado, sobre todo de que esto es una proyección estratégica de una forma organizativa, O sea, esto en política se discute cuál va a ser tu intervención en política. Las municipales, las generales, las autonómicas, pues forman parte de una estrategia que evidentemente hay que discutir, y que no se puede discutir autónomamente de lo que es un proyecto organizativo, O sea, ese tipo de diferenciación yo creo que no es correcto. Quería hablar un poco más sobre distintas cuestiones que planteaba el documento político, pero bueno, voy a ir al otro esencial, que a mí me parece que no se está tocando suficientemente, y a mí sí me parece muy relevante, o por lo menos yo lo considero así, que consiste en lo siguiente. O sea, yo sí veo los miedos de Pablo Iglesias, O sea, yo sí veo el hecho de que, bueno, pues este movimiento es muy factible que pueda dar paso a gente que esté pensando en sus proyectos personales más que en los proyectos colectivos, ¿no? Y yo sí creo que esto de enfrentarse con determinada gente, o por lo menos yo que he trabajado mucho con gente que está en los cargos políticos, es gente preparada, no es gente que salga de la nada. Esto es un tema real, pero a mí me parece que a eso hay que contraponerlo, y aquí cuando planteamos el tema de la audacia, de que tenemos que ser audaces, de que hay
que empoderar a la gente es un elemento fundamental, y yo creo que tenemos que tener claros todos y todas, que lo que tenemos que asentar es la estructura política sobre estructuras y bases sociales, que eso es lo que a mí me parece que falta. Es decir, cuando alguien va a ir a un ayuntamiento de Podemos, se va a encontrar con una serie de problemas si lo que lleva es la propuesta política de Podemos. Si lleva la suya, seguramente no se va a encontrar con ninguno. Y para llevar esa propuesta política va a necesitar un movimiento social detrás. Y ese movimiento social tiene que ser un movimiento social plural, democrático, y tiene que estar organizado de tal manera que sea el soporte básico de todo ese otro soporte político, y ese se está olvidando. Es decir, tienen que ser los círculos, tiene que ser la gente la que democráticamente controle a toda la gente. Por eso tenemos que plantearnos esa meta democrática como un elemento fundamental de Podemos. Son nuestras señas de identidad y las debemos de defender a tope. O sea, no podemos consentir que nadie se salte un acuerdo democrático, porque entonces estamos perdidos, tenemos problemas. Y eso efectivamente es lo que sobre las cautelas que tenemos que poner. Y yo creo que no tenemos que tener miedo si asentamos esa base política sobre un movimiento real. Vas tú. Es que no sé cómo te llamas. Andrea. Pues Andrea. Yo también no sé nombres. Estamos en ello. Bueno, pues yo voy a ser muy breve. No tengo todavía una postura firme sobre si Podemos debería presentarse a las municipales o no, porque solo he tenido un par de días para cavilarlo y todavía quedará. Yo entiendo, comprendo y comparto los miedos a presentarnos, pero creo que Podemos no se hizo con miedo, que a veces hay que tirarse al vacío y ver qué sale. Creo que ya nos hemos presentado como movimiento ciudadano y hemos salido a la calle, hemos hecho mareas, nos hemos manifestado contra todo, inundando la calle, y no nos han escuchado. A lo mejor la única forma de que lo hagan es sentarnos en el mismo atril que ellos, subirnos a la misma tarima y hablar de igual a igual, porque a los ciudadanos como ciudadanos no nos han escuchado. A lo mejor si no nos presentamos, si no les hablamos desde partido político, desde representamos a estos ciudadanos y estamos en igualdad de condiciones, no van a hacerlo. Y no tengo claro que la educación, la sanidad, todas estas cosas que sustentan la base del bienestar, resistan otros 4 años. Ese es mi argumento principal que pesa ahora para presentarse a las municipales. Pero hay otros muchos y los defendería. Gracias. Que te ha sobrado la mitad del tiempo. ¿A que no lo haces en menos de 1:20? Ya verás como sí. Vamos a ver, lo primero, decir que por primera vez estoy casi completamente de acuerdo con lo que tú has dicho en cuanto a centrar el debate, ¿no? Yo creo que el debate de hoy efectivamente tiene que ser quien decide. Un problema que tenemos con todos nuestros debates y todos nuestros documentos sean públicos es que los medios tienen acceso a ellos. Y claro, este documento de Pablo Iglesias y quien esté detrás con él de ayer, pues claro, era un bombazo informativo. Yo estaba haciendo la comida y se me cayó la olla al suelo cuando oía decir que es que Podemos no se iba a presentar a las municipales porque lo había decidido Pablo Iglesias. Pero que ha dicho ¿no? Entonces yo creo que él no le quedaba más remedio, que él tenía que hacer público ese documento, si le ha pensado, pero yo creo que se ha precipitado porque se iba a hacer público en los medios. Efectivamente, ¿quién tiene que decidirlo? Cuando tengamos una estructura organizativa aprobada en la Asamblea Ciudadana, veremos si lo decide Madrid, lo deciden las autonomías o los círculos municipales. A lo mejor es algo, sale un proyecto piramidal y alguno de nosotros siente que no tiene que estar aquí ya, pero habrá que darse tiempo a ver qué es lo que sale, ¿no? En cuanto al criterio de sí o no, yo no me quiero decantar, estoy completamente de acuerdo con Juanma. Entonces, me parece que
que Santander sí que tiene suficiente gente preparada, con cabeza, no sé, formada, sobre todo honrada, que no hace falta poco más. Yo creo que hace falta poco más. Y una vez pensaba, madre mía, si podemos llegar al poder en el ayuntamiento, qué miedo, ¿no? Yo que trabajo para el ayuntamiento. Y después dije, bueno, si por el ayuntamiento le llevan los técnicos y los funcionarios, solo hace falta que quien toma las decisiones políticas sea Raúl, y tengo unos principios. Entonces, yo creo que eso sí sobra. Roberto me ha sorprendido cuando dice que en los pueblos es más fácil todavía. Porque yo el otro día, el día 13, cuando oí que había círculos de pueblos o de varios pueblos con 5 personas, digo, joder, los pobres, que mal lo tienen para sacar pues gente dispuesta y tal. Pero oye, si tu experiencia es que sí que lo hay, cojonudo. Bueno, nada más. ¿Cuánto bien? Ha ganado, pero bueno, está mejor a la especie. Y ahí al fondo. La plusmarca está en 1,20. A veces suena el 1. Yo vengo a contaros que estoy un poco confuso, porque estoy escuchando aquí que nosotros tenemos autonomía para tomar decisiones y no tengo muy claro quiénes somos nosotros. Yo tenía pensado que los círculos forman parte de Podemos, y Podemos es algo más que un círculo. Entonces, no sé si nosotros somos... Es que te estás liando. Me estoy liando, sí, me estoy liando de todo, además, ¿no? Porque estoy poniendo aquí mi confusión, porque claro, si nosotros tomamos una decisión como Podemos, tendremos que saber quién es Podemos. Y que yo sepa, Podemos se está construyendo. Con lo cual, a pesar de que estoy de acuerdo con todo lo que se dice respecto a que deberíamos presentarnos y todo lo demás, no tengo claro cómo nos presentamos. Porque no tengo claro si el Círculo de Santander al que pertenezco es Podemos. O podemos ir con la palabra Podemos como partido político. No sé si... Me lío un poco, ¿verdad? A pesar de que estoy de acuerdo con todo lo que habría que hacer en los diferentes sitios. Por lo tanto, mi opinión pienso que va a ser la de esperar a construir Podemos, y una vez que tengamos el instrumento más o menos construido, y para eso todo esto que hemos dicho, yo creo que sí hay que enviarlo, para que entre todos, no solamente los de Santander, sino Santander, Salamanca, Burgos y Madrid, se construya la forma de decidir si en Santander nos presentamos al ayuntamiento o no. Pues eso era todo. Pues muy bien. Has estado ahí, ¿eh? 1,50. Bueno, a ver. Ahora quedaría votar si avalamos el documento de Juan Mabrún y Mazorra, y que, bueno, joder, recordar a los que se están yendo que antes de irse pueden pasar por una caja que hay aquí preciosa, y ya está, pasamos a votar, ¿no? A ver, ¿hay alguien en contra de avalar votos a favor de avalar el documento de política municipal? Bueno, igual os cuento, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Y votos en contra? Nada, ya está, pues queda avalado. Y queda el último punto del orden del día, que es explicar el tema de lo de los costes de la UC del segundo encuentro de Podemos Cantabria. Que eso casi que lo hace aquí, ¿no? ¿No? Bueno, a ver, lo digo yo, ya está. Bueno, esto es una especie de SOS, porque la realidad es que organizamos el encuentro de Podemos Cantabria en el aula magna de la Universidad de Cantabria y no cubrimos gastos. Entonces, esto era primero un llamamiento para que todo el que pueda aporte lo que pueda en la caja, y por otro lado también que nos vayamos todos pensando para casa cómo podemos empezar a generar nuevos mecanismos de financiación internos de Podemos Santander, porque algo que tiene que tener claro es que a nosotros no nos está llegando dinero de Madrid, con lo cual
hay que empezar a pensar, aparte de ser autónomos a la hora de decidir, ser autónomos a la hora de financiarnos, que será lo que nos dará... Para todo cuando tú te apuntas en la página esta del Fondo para Podemos colaborar, no sé qué, eso va a Madrid. Eso va a Madrid. Entonces, el que quiera, y esto lo hago yo unilateralmente, soy así, el que quiera colaborar económicamente con Podemos, casi que mejor se ahorre lo de Madrid y lo mande para Santander. Que vamos a... Lo necesitamos más, ya, aunque solo sea eso. Aunque solo sea por redistribuir la riqueza, que es algo de lo que hacemos mucho nosotros, ¿no? Y bueno, pues con esto, si alguien no quiere apuntar nada al tema de varios, a mí me gustaría despedirme dando las gracias, porque realmente me ha gustado mucho la asamblea. Creo que ha sido una asamblea, teniendo en cuenta lo densa que podía haber llegado a ser, ha sido bastante dinámica, tranquila y sobre todo yo echaba en falta debate político en Podemos en los últimos tiempos en los que habíamos estado inmersos en un debate muy técnico. Y creo que hoy se ha hablado de política y se ha visto la predisposición de la gente a participar y a decir yo quiero que se me escuche. Y creo que eso es lo que le da valor a esta propuesta de Podemos. Entonces, mucho ánimo, muchas gracias y claro que podemos, joder. Hay varios, ¿no? Ha dicho que si no hay varios. ¿No hay varios? Lo he dejado, dijo, si nadie quiere aportar nada a varios. Vale. Y mañana hay un monólogo a las 10 de la noche. Ya está practicando. Sí, no me acuerdo. No está la asamblea practicando, ¿no? ¿Desconecto ya? Yo quería...